Jorge, muchísimas gracias por regalarme este tiempo a mí, especialmente en Agenda Mujer, a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo en este programa y pues por regalarnos este libro maravilloso, El regalo del tiempo. Gracias, la gente no sabe, pero ya ahora lo van a saber. Perla y yo tuvimos la suerte de ir juntos a la universidad y nos hemos mantenido en contacto y es un placer estar contigo aquí y qué vista más maravillosa. Y qué bueno que estés aquí en tu país. Tenemos un país extraordinario, ¿no? Creo que se ha mejorado mucho. Creo que independientemente de lo que la gente diga, el próximo presidente no fue escogido por dedazo y yo soy 132, no los masacraron como el 68 y tú y yo podemos decir cosas que cuando íbamos a la universidad no se podían decir. Así es, tienes toda la razón. Pues yo te quiero preguntar, o sea, sí, ya lo dijiste, 4 años conociéndolos todos los días, en las aulas, en la escuela. Yo conocí una parte de ti como amigo, como compañero, muy bonita. Después conozco la parte de ti como periodista, un periodista serio, uno de los periodistas 25 más influyentes de los Estados Unidos, y como una gente con toda la seriedad y respetabilidad y credibilidad en tu profesión, pero como padre, como persona, es la primera vez que te descubres. ¿Por qué nos regalas esto? ¿Por qué siendo tan personal lo escribes y lo das a conocer? Porque cada vez que me iba a alguna cobertura o iba a una guerra o iba a algún evento como la caída de las Torres Gemelas, regresaba a la casa y mis hijos me decían, papá, ¿qué hiciste? ¿Qué viste? Y entonces poco a poco durante muchos años empecé a tomar notas de las cosas que hacía para llegar a la casa y contárselos. No lo que salía en la televisión, sino esos eventos en donde en Afganistán un guerrillero seguidor de Osama Bin Laden que me apuntó al mentón y mi vida me salvó por $15 que llevaba en la cartera, 150 pesos. O a veces un avión, cuando fui a entrevistar a Hugo Chávez que se estaba cayendo y el piloto le tenía tanto miedo a Hugo Chávez que no quería aterrizar a pesar de eso. En fin, son todas estas historias que mis hijos no conocían de mí y que me pareció un buen momento para hacerlo. Una vez Nicolás, que tiene ahora 14, Paula tiene 25, me dijo, papá, ¿por qué nunca hablas de nosotros? Y aquí está el resultado. Bueno, sí has hablado en artículos, porque yo he leído artículos donde tú mencionas a tus hijos que siempre están presentes. Pero poco, era realmente poco. Claro, porque es otra cosa lo que tú haces, lo que tú escribes. Pero y entonces sí... el libro era una oportunidad, era como un testamento decirles que los quiero. Una vez en un evento tonto, y estaba yendo al dentista y del otro lado de la carretera una camioneta se le poncha una llanta y se vino frente a mí y yo estuve por una fracción de segundo, Perla, te juro que creí que me iba a morir. Y ahí se te pasó toda la película. Claro, yo creí, dije, ok, no va a pasar nada, he vivido situaciones mucho más peligrosas y de pronto eso me rompió. Y empecé a escribirles estas cartas, me divorcié y empecé a dejar de hacer cosas que no quería. Hice una lista de nos que aparece en el libro. Sí. No voy a bautizos, ni matrimonios, ni compromisos que no quiero, entre muchas otras cosas. Y luego empecé a tratar de concentrar mi tiempo solo en la gente que quiero. Y al final de eso se trata el libro. Por eso el título, El regalo del tiempo. A partir de ese momento, de este accidente que tú cuentas, justamente hubo un rompimiento, una reflexión muy importante en la vida de Jorge Ramos. Tú aquí lo cuentas. ¿Qué es esa diferencia del Jorge de antes a partir de ese día al de hoy? Yo creo que por mucho tiempo fui como mi papá. Mi papá, estoy seguro que me quería, pero antes de morir nunca me dijo que me quería y jugó conmigo una vez fútbol muy mal y quedé totalmente desilusionado. Y yo corrí el riesgo, junto con muchos mexicanos y latinoamericanos, de seguir esa triste tendencia de vivir con las formas y no decirle a la gente que la quieres. Entonces creo que el cambio a partir de ese momento fue dejar a un lado todas esas formas y esa educación que me enseñó mi papá y hacer un enorme esfuerzo para no ser como mi papá, para no ser como su generación, para no cerrarme y para tratar de vivir como mucho más cercano a mis hijos y abrazarlos y apapacharlos y decirles que les quería. Y decía, el principal temor mío no era morirme, sino el principal temor era morirme sin decirles que los quería. Claro. Y ahora ya tengo el libro, que por cierto luego lo saqué en audiolibro. Y entonces mis hijos, por lo menos, si no me quieren leer, que se sienten más a gusto en inglés que en español, por lo menos me pueden escuchar. Claro, por supuesto. También tú aquí le escribiste una carta a tu papá, diciéndole todas estas cosas que me estás diciendo, y al final de cuentas concluyes que sí hubo esa cercanía y sí se pudieron despedir. Yo estaba en Estados Unidos, ya en Miami, y él aquí en México, y gracias a la maravilla de los satélites que nos rodean, cada vez que yo hacía el noticiero, él me veía aquí en México. Y entonces casi siempre hablaba con él por teléfono después del noticiero. E hicimos las paces después de ese rompimiento de padre e hijo. Y yo me fui a Los Ángeles y él se quedó en México. Hicimos las paces y nos dijimos que nos queríamos antes de que él muriera. Y le preguntaba, papá, ¿qué te parecieron las noticias? Y se dijo, no sé,
nada más prendo el televisor para verte. Claro. Y eso le gustaban mucho las corbatas. Entonces, cada vez que me pongo una corbata ridícula, tonta, absurda, me acuerdo mucho de él. Me acuerdo mucho. Igual que con las galletas que mencionas, igual que con tantos detalles, ¿no? Hasta de tu nariz hablas, de los olores. Creo que, ahorita te hablo de la nariz, pero creo que los que se nos van, los recordamos, y esa fue una lección de Isabel Allende, la gente que se nos va, la recordamos por la forma en que repetimos lo que ellos hacen. Las mismas galletas que comía mi papá las como yo, la misma forma de las piernas que tenía mi papá las tengo yo. Y la nariz no, la nariz de mi papá era distinta a la mía, pero me preguntabas de la nariz, me han operado 3 veces de la nariz y perdí el sentido del olfato. Mis hijos no sabían eso, tantos pañales que cambié. ¿Qué distancia tan grande entonces? Claro. Te das cuenta qué abismo hay, ¿no? Yo de creo algo que, tan tuyo, no lo sabían. No, casi no huelo. Cada operación fui perdiendo el sentido del olfato y mis hijos no sabían que su papá no huele. Y se burlan mucho de mí porque cada vez que vamos a un restaurante comemos algo rico, dicen, denle lo más feo a mi papá, total no huele, no sabe lo que se va a comer. Jorge, pues yo te agradezco muchísimo que nos des este tiempo. Sé que el tiempo de televisión es corto, me encantaría seguir, pero nada más por último, dime, ¿por qué nos dejaste saber tantas cosas tan personales tuyas? Porque, tú sabes, después de publicarlo en los Estados Unidos he recibido montones de emails y de cartas de gente que me dice que ha empezado a escribirle a sus hijos o a sus parejas o a sus padres lo que nunca se atrevieron creían que nunca lo iban a hacer. Y yo creo que si otra gente, y hazlo tú, si otra gente de pronto se atreve a escribirle cartas a alguien, es una forma de acercarse. Claro. Y para mí fue verdaderamente liberador. Después de escribirles eso, te juro que como que estoy ligerito. Sí, porque bien. Una realidad es que sí te da miedo, ¿no? De escribir cosas que sabes que ahí se van a quedar. Las palabras se van, lo escrito queda, entonces te da miedo. Ahí está eso. Pues muchísimas gracias, Jorge, y gracias por tu tiempo. Gracias por volverte a ver, ¿eh?